Konnichiwa, matafakas. Yo soy Roy Magnus y ya se las sábanas. Estamos una vez más en nuestro podcast Universus Divagari, donde abordaremos preguntas del interés común, desde la humildad, la empatía y, como no, el humor, con intenciones meramente teóricas y de entretenimiento. Primero, como ustedes ya bien saben, calentaremos el cerebro con ejercicios semánticos según las palabras que la fortuna nos brinde para estar en condiciones óptimas para abordar, en segundo lugar, las sentencias, posturas, distintos tipos de enunciados que comúnmente encontramos en las distintas redes sociales, lo que desde hoy y para siempre hemos nombrado como con el epíteto de el mundo del se dice. Así que empecemos. Asfixiar, ¿ok? El estrangulador de Scranton, obviamente. La asfixia erótica no puede faltar. La autoasfixia, que no necesariamente van juntas, la cual incluso podría ser menos riesgosa que la primera, a menos que no caigas muy bien a la persona y no lo sepas. No todos les caemos bien. Lo malo es que tendrá toda la potestad del mundo para afirmar que él hizo que te fueras y te vinieras al mismo tiempo. Eso sería muy malo, pero no tan malo como el de recursos humanos. Estoy casi seguro de que él era el estrangulador de Scranton. Bueno, en realidad no, pero es lo que el micrófono te hace decir. ¿Sí? Cámara 2, ¿ustedes lo entendiste? ¿Close up? Bien. Quise alargar más la historia, pero la verdad es que no se me ocurre otra cosa al respecto con la asfixia. Bueno, ahora que lo pienso, estrangular y asfixiar son dos cosas diferentes. Estrangular es la acción de apretar al punto de que no haya un espacio extra angular entre ambas superficies, lo que no supone la asfixia, porque puede estrangular un oso de peluche que, según Naomi, XJ y la Pocahontas, que al parecer así son sus amigos, pero hasta donde yo sé, los amigos no regalan cosas con intención de quererte ahorcar. Cual creo podría ser un sinónimo de estrangular y de asfixiar siempre y cuando lo que se ahorque posea vida. Es decir, quizá nosotros no podamos ahorcar un pájaro porque son muy pequeños. En ese caso solo los asfixiamos, pero no lo estaríamos estrangulando ni lo ahorcaríamos, a menos que seas afrodescendiente, viviendo en el continente africano, porque allá las aves son más grandes. Biología básica, tan básico como el chiste que acabo de contar. Por eso ya no voy así, pequeño demonio. Es un chiste demonio para la palabra que nos aparece. Chistes malos, excepto si eres una rana. ¿Sabes qué le dijo una ranita tartamuda a su mamá cuando su mamá se estaba poniendo un vestido que no le quedaba? Marrana. ¿Y saben qué le dijo su papá rana cuando le preguntó a la ranita por su mamá? ¿Qué mamarrana? Ah, pues no sé, mija. No más sapo, pero depende de la pedrada. A veces los sapos saco, las ranas en ancas. Qué chiste, ojete. ¿Saben por qué a las ranas del norte les gustan mis chistes? Porque están bien mosqueados. Hello my baby, hello my darling, hello my darling love. Ya, chistes. Anyway, esto es Roy Boy, no Chidori, así que vamos con la siguiente palabra. Señora Aguilera, ¿qué nos tiene la fortuna? Es que ya no se me ocurre otra cosa. Tan. Estás cagando. Hoy me querés cagar. Me quiere enfermar. Me quiere enfermar. Esa es la palabra suegra. No manches, no se pasen de lanza. Es como si le dijeras a un morro de secu que no haga chistes sexosos. O sea, no te pases de lanza. Chistes de suegra. O sea, no, está muy fácil, está muy fácil. Con las suegras no, porque yo rompo la amistad en eso. Pinche Nayeli, voy a aguantar, es puro pedo. No digo que no. Te creo. Te creo. Los chistes de suegra son muy de los 90, no van con nosotros. Y no porque seamos mejores, todo lo contrario. En verdad no van. Porque hace eones que no tengo suegras, así que... Ya. Y además si lo piensan, las suegras ya no son como antes. Antes eran malas, culeras. Y hay quienes las siguen siendo, pero no de la misma manera. Antes el problema era, mira esta, que no le da de comer a mí. Y ahora es como, ¿ves? Esta, que no le da ni un peso a mi hijo por su OnlyFans. Porque es suyo, ¿no? Son pareja. Señora, espérate, la verga, man. Las cosas escalan muy rápido a veces. Pero como pueden observar, nos estamos saliendo de la temática. Se va a sobrecargar esta madre. Pero como es un podcast todavía no sucede. Pero como si fuera un blog. Mejor dejémonos de tanta huevo ahí. Ya sumerjámonos en el mundo del se dice. Porque no se me ocurre nada más. Hoy no vine engrasado. Pero una disculpa de mi lado. O de mi parte. Por el exceso de cine en mis chistes. Pues qué, güey, pues venimos tranquilo. Ahorita encendemos los motores, a ver si no.
Enciendan los hornos. Ah, bueno, hablando de ranas, no hablando de ranas. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos en el maravilloso mundo del Cerice? Empezamos con un consejo, otra vez sí, brindado del Medio Rojo o YouTube para los cuates, el cual dice, este testimonio está chido, este testimonio está chido. Porque directamente se pregunta a los hombres por qué la mayoría huimos de las mujeres libres, independientes y de carácter fuerte, subrayando su postura de no saber por qué. Aquí le va a quedar bien mal a mi comadre porque si bien soy hombre, macho cabrío, Aristóteles joking, del hecho de que yo sea hombre no se sigue que tenga la capacidad para dar cuenta del porqué del proceder de todos los hombres del mundo. Y a menos que conozca a alguien que haya salido con la mayoría de hombres del mundo, sobre la base de qué podría yo afirmar que la mayoría actúa así o asá. ¿Y cuál es esa mayoría? ¿40, 60, 30, 70? ¿Y sirve de algo mencionar que es una mayoría? No basta con preguntar por qué se da el caso o por qué podría pasar, dado que no implica ningún tipo de contradicción el hecho de que un hombre, cuando descubre a una chica con las características antes mencionadas, decide voluntariamente alejarse. O sea, sí es una posibilidad real. En todo caso, yo te podría preguntar, amiga mía, que incluso suena bastante plausible, porque la mayoría de los hombres somos idiotas, y tú estarías completamente justificada a preguntar, sobre la base de qué sostienes eso. Tú eres hombre y eres idiota, pero eso no hace que todos los hombres del mundo sean como tú. Es que todos los que conozco son así. Bueno, ¿qué es más probable? ¿Que tú, como el imbécil que eres, solo conozca imbéciles, o que todos los hombres del mundo sean imbéciles? Aguarda, tu experiencia individual, Moisés Cabeza de Chorlito, no puede ser la base para ningún tipo de experiencia que pretenda ser universal y necesario. En ese sentido, lo primero que podríamos hacer para abordar la pregunta es suspender el juicio o considerarlo como una posibilidad, pero no como algo que es, porque de no serlo, investigaríamos sobre algo que no existe y eso es de suyo imposible. Es de suyo imposible. Ahora algo aburrido pero necesario. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es el carácter? ¿Y qué consideramos un carácter fuerte? Una vez tengamos bien definidos este tipo de conceptos, es que se pueden abordar algún tipo de caso hipotético en el que un hombre le parezca repulsiva las características que antes señalamos en la mujer. Eso si queremos tener una respuesta rigurosa. Mas si se queda en la mera charla, podemos sopesar muchas cosas, como hasta ahora lo haremos. Lo que nos lleva a dos preguntas. ¿Podemos ser libres sin ser independientes? ¿Y a qué nos vamos a referir con carácter? Lo más sencillo, creo yo, es remitirnos a una definición de diccionario de manera provisional para ver hasta dónde llegamos. Ser dependiente significa estar subordinado a un poder y ser libre que se posea la facultad de obrar o no. En este caso, se puede ser libre e independiente siempre y cuando dicho poder no evite por completo o de manera significativa mi facultad de obrar. Ahora, se podría pensar que ser libre e independiente es lo mejor, porque evita cualquier tipo de ataduras a la facultad de actuar, de suerte que la persona sería capaz de hacer lo que quisiera cuando quisiera, dependiendo únicamente de su voluntad, ¿no? O de dicha persona. Más nos acercamos a terrenos pantanosos, porque la experiencia parece señalarnos que eso suena imposible. Es decir, ¿existe algún ser humano que sea completamente independiente? Es decir, no esté supeditado a ningún tipo de poder. Y por otra parte, si no hay ningún tipo de poder que determine el acto, entonces ¿qué lo pone en marcha? ¿La voluntad no sería acaso un tipo de poder? En ese sentido resulta absurdo pensar en una independencia de esa magnitud. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos en una charla baladí. Por eso realicemos otro paso de gigante y preguntémonos ahora por el carácter. Una vez más con una vil y asquerosa definición de diccionario. Entendamos entonces carácter como modo de ser común de un individuo. Y ahora que ya tenemos esto, reformulemos y digamos, la pregunta sería algo así. ¿Por qué un hombre se alejaría de una mujer que tiene un margen de acción suficiente para hacer lo que le parezca más conveniente y significativo para su vida y un modo de ser tendencioso a la fortaleza? Y bueno, sobre este término nos queda de otra que recurrir al colectivo imaginario, así que estimemos el predicado, es que tiene un carácter fuerte para poder responder a qué es el carácter fuerte.
Es decir, entonces, en ese sentido, que tiene decisión y que es osada, se atreve a hacerlo. La mala acepción sería de que tira el dogma, es decir, que sostiene una idea aunque no sea la mejor opción. Eso sería el tipo de mujer que se está planteando. Ahora nos podríamos cuestionar por qué un hombre con intenciones románticas preferiría alejarse de la misma, lo cual continúa siendo un problema porque de buenas a primeras no vislumbro una sola causa que lo pueda explicar o una sola respuesta. Parece que las razones podrían ser varias, por ello quizá lo que nos podría ayudar a aterrizar el problema es enmarcarlo en el caso específico de cada quien y recuperar las variables más generales. Por ejemplo, llevo saliendo con alguien 2 meses y de repente se aparta de mí. Tengo motivos objetivos para especular que fue por mi manera de ser. Además, ahora está cortejando a una chica que es completamente opuesta a mí. ¿Pero qué ha pasado? Para este caso podríamos utilizar la escalerita de Moisés. Primero partimos de los medios menos propicios para sostener una creencia, para al final llegar a los más rigurosos, si es que los podemos obtener. El primer escalón sería, tendríamos que recapitular testimonios relevantes, proceder que seguramente has utilizado. A ver, ¿por qué prefirió a X? Ponemos los testimonios brindados por él cuando ustedes salían, cuando eran pareja, los cuales no se reducen a lo dicho verbalmente, sino a todo lo expresado por los distintos medios que posee, acciones, actitudes, tendencias, etc. Después, lo ideal sería preguntar directamente, oye, ¿por qué se terminó? ¿Por qué hiciste, pensaste? ¿Qué hice para que me dejaras de estimar, no? Pero como todo testimonio tiene dos problemáticas, podría mentir o malinterpretar las cosas, los motivos, porque los motivos para la mentira son varios y en el peor de los casos ni siquiera el mismo individuo los conozca, y la mala interpretación en ocasiones es difícil de aceptar porque supone un error, además de que resulta penoso realizar dichas preguntas, por lo que el testimonio directo se vuelve casi inviable. Así que estimemos todas las variables a nuestra disposición en este escalón. Primero, ¿cómo ocurrió el encuentro? En el cortejo, en el primer cortejo, ¿dónde, cuándo, cómo se dio, qué concluiste de ese momento y qué concluyó él? Objetivamente, cómo sucedió, cómo procedieron ambos. Me parece subrayar el ambos, porque si bien la pregunta que abordamos es por una sola de las partes, desestimar que en una relación de pareja ambos proceden de manera incorrecta no parece una estimación prudente. Sobre la base de eso, cómo se fue desenvolviendo la relación y cuándo, cómo y dónde fue el momento en el que se dio cuenta de tu forma de ser, presunto motivo de su huida. ¿Cómo era él? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué información relevante posees sobre eso para especular los motivos de sus acciones? Todas estas son recomendaciones que podríamos considerar en primera instancia, inclusive de forma muy natural y espontánea. Por ello, lo que estamos haciendo ahora es únicamente extender y señalar algo que ya conocemos para abordar lo que no conocemos. Un segundo escalón es entonces separar la perspectiva y la interpretación de los hechos. Aquí no nos pondremos muy filosóficos sobre qué es un hecho, y en el sentido estricto una interpretación, sino con toda la información que ya poseemos, con toda la información que ya tenemos a nuestra disposición, hay que filtrarla y quedarnos con el agua de lo que pasó, de lo que pareció y lo que pudo haber sucedido, y lo que ello provocó en ambos. En otras palabras, evitar en la medida de lo posible interpretaciones en los hechos, pero sin deshacernos de ellas, solo separarlas, porque resultan importantes para la perspectiva que se posee de la relación misma. Por ejemplo, esto suena muy... ya me estoy haciendo bolas también yo, así que mejor pongamos un ejemplo. Caminaban juntos rumbo a las combis, punto en el que separarían sus caminos. Pero 3 minutos antes de llegar encontraron a un señor que pedía dinero y tú no le quisiste dar nada, y por ello pues no lo hiciste. Llegados al lugar te preguntó por qué no le ofreciste dinero y contestaste, porque no soy lo suficientemente pobre para dar limosnas. Fin del ejemplo. Eso fue lo que pasó. Cualquier cosa que suponga algo de interpretación, de perspectiva, de postura, es preciso distinguirla y separarla. Por ejemplo, cuando dije eso, puso una cara de disgusto. Puso una cara de disgusto, quién sabe. Lo hizo, sí, fue por lo que tú dijiste. ¿Necesariamente supone algo malo? Lo que pasa es que no ha leído el Zaratustra, no ha leído a Nietzsche. No me sorprende. Pero eso ya sale de los hechos, de lo que pasó para ambas personas, ambos individuos. Ese es el marco común para todos. Meta que desarticula al siguiente escalón, la opinión de otros investigadores relevantes. Esto puede ser porque comparten el mismo marco o porque son estudiosos del marco. Sin embargo, se vislumbran dos
dificultades. El tema puede ser delicado para los individuos, lo que supone un investigador de confianza, además de que tengas experiencia o conocimiento en los temas a tratar, lo que resulta en una especificidad difícil de alcanzar, de suerte que quizá mi madre sea el individuo al que más confianza le tengo, pero no sea la indicada para dar una opinión, dado que no comparte el marco de la relación, dado que no llegó a ese punto, o quizá no sea buena en el tema. Más con los medios sociales con los que ahora contamos, podemos superar tales dificultades, lo que nos lleva al cuarto escalón, el cual se podría pensar como buscar casos similares para contrastar con la precaución de llegar a relaciones apresuradas. Conclusiones apresuradas. Mas esto supone un esfuerzo mayor y quizá implique muchos más problemas que soluciones, así que quizás sería mejor descartarlo. El quinto peldaño, ahora sí el chido, sería granjear un tipo de sentido común. Es decir, en esta situación específica sucedió esto y se hizo esto. ¿Qué se hace? Bienestar posible, ya que se pasó por los primeros escalones, y de esa manera el marco se ensancha, sin olvidar, claro está, que se le están quitando piezas o matices al mismo para que todos puedan especular al respecto, donde solo se toman en cuenta posturas, creencias, estimaciones e ideas argumentadas objetivas, lo que lo vuelve a dificultar, pero creo que se puede entrar suficientemente bien con el tamiz del supuesto. Si es un supuesto no se considera a menos que suene bien, pero se estima, no se sostiene. Finalmente ya el último escalón, el pedestal de los expertos, aquí se considera la investigación de especialistas en la materia, que nosotros no consideramos en el tercero porque no son investigadores sobre el tema, sino que abordan la cuestión de manera general, no particular. Asimismo, bueno, supone un riguroso más difícil e inclusive más engorroso, pero es algo que podríamos determinar o podríamos utilizar más bien. Finalmente, lo que quedaría sería determinar la materia o disciplina encargada de sentar dichas bases. En este caso, de entrada, podríamos eliminar la filosofía. Considero que es pronto para ello. De igual manera puede que de no hacerlo no se consiga una respuesta y en el peor de los casos se bifurque, lo cual terminaría agrandando nuestro marco, es decir, se haría un poquito más especializado, o sea, no llegaríamos a nuestras metas. Pero si lo que se quiere son respuestas prácticas, más rápidas por decirlo así, y no tanto analíticas como ahora, lo cual podemos sopesar, dado que esto es un método, esto es un consejo más metodológico y propedéutico, pero si la intención es más de índole práctica, como creo casi siempre es, quizá dos disciplinas buenas son la psicología actual, la antropología y la sociología, aunque tengo mis dudas con respecto a esta última, porque no conozco bien a qué se dedica. Es decir, entiendo que el fenómeno que aborda es la sociedad, pero poniendo atención a los eventos históricos, culturales, científicos y filosóficos más importantes, entre otras cosas como la economía y la geografía, pero es algo que solamente vislumbro. Así que si tú eres sociólogo y consideras que dicha disciplina puede brindar información relevante a este caso, háznoslo saber en los comentarios. Con respecto a la antropología, tendría cuidado de empalmar los contextos sobre el fenómeno de estudio que se está buscando para analizar el tuyo, además de evitar en la medida de lo posible la falacia naturalista. No porque sea natural, está bien, eso ya lo habíamos abordado. Recuerda, el objetivo de esta escalera es la explicación, no la justificación. Algo que decimos mucho es, no confundas la explicación con la justificación. Finalmente, la psicología tengo entendido que tiene como objeto de estudio preponderante el comportamiento del ser humano. Y creo que tiene especialidades relacionadas a esta cuestión de lo romántico, pero una vez más es un supuesto. Si existe algún psicólogo que no esté de acuerdo, también que lo mencione. De esta manera tenemos las directrices para poder abordar la pregunta referente desde el principio y reformulada que nos brindó nuestra muy preocupada compañera o predicadora. A saber, y bueno, reformulándola quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué un hombre se alegraría de que una mujer que tiene un margen de acción suficiente para hacer lo que le parezca más conveniente y significativo para su vida y un modo de ser tendencioso a la buena y osada capacidad de resolución y a la terquedad, se aleja? Lo de alejaría está mal porque lo leí mal. Alejaría desde el principio. Sin olvidar todos los saltos que dimos en aras de obtener resultados prácticos. Finalmente queda a consideración del investigador preguntarse seriamente si la pregunta que formuló el personaje tiene el
buscar una solución o es una excusa para otra cosa. Lo que me entristecería, Roy Bock Magnus mente hablando, porque sería muy superficial de su parte, es decir, lo que la persona en cuestión dice es, soy libre, independiente y de carácter fuerte, pero la mayoría huye de mí. Eso es lo que dice, pero lo que espera no es un comentario como el realizado hasta aquí, sino un simple, yo sí te quiero, así como tú dices, yo no huyo, que siendo indulgentes lo podríamos considerar medianamente como un resultado positivo por el uso retórico de su pregunta, de modo que yo podría realizar, por ejemplo, algo así. Ah, aquí estoy, en mi BMW. Lo malo es que a las mujeres no les gustan los autos, en especial los BMW. O miren, me parezco a Zoro. Qué mal que a las mujeres no les guste One Piece. Amigo, a todos nos gusta Zoro, no digas pendejadas. En conclusión, si quieres ocultar tus intenciones de mostrar tu cuerpo, inventa algo más inteligente o simplemente hazlo, pareces tonto. ¿Me explico? En todo caso, podremos granjear algunos motivos de por qué se actúa de dicha manera, pero quizás sea un trabajo para el Moicartes, no para Roy, así que pues, no sé, pregúntele a él. Pero antes de eso, terminamos con este podcast y dirijámonos con nuestra colaboradora, Guadalupe Láquez Cupérnica, que se encuentra en Italia. ¿Qué información nos tienes? Salve Boy, hoy estamos en las inmediaciones del municipio de Matera, donde el Papa Francisco nos brindó una gran reflexión en la homilía de este sábado, la cual más o menos decía que el cuerpo de Cristo no siempre se comparte en la mesa del mundo, es cierto, no siempre emana la fragancia de la comunión, pero a que nos invita el sacramento de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida del cristiano. La riqueza te despoja de tu nombre. Al estar satisfecho consigo mismo, ebrio de... Lupérnica, esta vez me sorprendiste. Qué bueno que nos llamas. No teníamos intervenciones así de concordantes y fulgurantes desde tu primo Jordi. El buen Bruno. Bueno, continuamos con la llamada. dinero, aturdido por la feria de la vanidad, no hay lugar en su vida para Dios, da mucha tristeza, se nos dice. Ya hoy en día confundimos lo que somos con lo que tenemos. Cuando juzgamos a las personas por la riqueza que tienen y los títulos que ostentan, los papeles que desempeñan o la marca de ropa que llevan. Tenemos que adorar a Dios y no a nosotros mismos. Ponerlo a Él en el centro y no Lupe, a la vanidad. no sabía que Lázaro significaba eso. Qué resumen tan colosal. Casi me explota la cabeza. Es lo bueno es la buena hora para cambiar las migas por el pastel, o mínimo por una chilindrina. Qué buenas son las chilindrinas. En el chocolate sumergirlas con la nata. Tan buenas, pero ahora ya están bien caras. Desde el Tata Martino, que las conchas no estaban tan caras. Si le quiero para comer, compadre, no para escuchar el mar. No. Te deja el dejo. ¿Te da un dejo? Bueno, se entiende. Del yo. Como así hacía Lázaro, cuando mendigaba migas, pues como su nombre lo indica, Dios proveerá. Por ello se recuerda que el Señor es Dios y que todo lo demás es un regalo de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo. Soy unos hijo amado, nos dijo, cada uno de nosotros es un hijo amado. Él nos quiere libres, me quiere No, libres. la verdad es difícil. Cada día las cosas son más caras. Mucho pan. Pero más de hace 70 años que no tenemos buenos Lázaros. Chinga, Lupita, nada más nos agüitas. ¿Qué más nos dice? Ah, pregunta por el cardenal que está en España. A ver si me manda una cantina. Libre de toda esclavitud. Eso es todo, Lupita. La Lupita le sabe. Lancémosles loas. Si no es ahora, ¿cuándo? Lupe, ahora que vuelvas, vemos si te mandamos a otro lado, ¿no? Qué buena nota sacaste, no como tu primo el René. Me fue gracioso. Lo mandamos a Ámsterdam y todo el dinero se le fue en bloques, todo el día en el café, al frente de una estufa jugando con el Lego de Star Wars. Se pasa. Estás en Europa, pero, bueno, se entiende. Bueno, ahora que estás allá, a ver si te quitan lo pecaminosa y haces la comunión. Aunque sé que es difícil por su trabajo, mucho tiempo sola. Las condiciones no son las más adecuadas. Comunión, soledad. Luego la exiliamos en el extranjero y queremos que haga amigas en su país. Está cabrón. Porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos responsable de sus malas conductas si no ponemos las condiciones? Buen reportaje, pero no tan bueno como este bonito programa. Gracias por verlo. No se olvide de comentar y compartir. Nos vamos. No sin antes poner una canción que es de las favoritas de mi compita, el Espinosa, el Baruch, el Belicón para la banda. Así es, hablo de nada más que de Losing My Religion de Grupo Dreams. La comunión de ser feliz. Cuidado. Si no era usted, no diga usted, yo no sé. Yo no sé. La culebra no cobre tierra, aunque se arrastre. Usted no pida perdón si no fue. Palabra del Señor. Chona, ya llegó tu bailador.
Zona. Pero les cuesta menos trabajo olvidar cuando los han ultrajado. El miedo no existe sin la imaginación y el binomio inseparable olvido y recuerdo.